La modalidad del grupo de discusión es de pregunta-respuesta con intermediación de una servidora. Las respuestas a cada cuestionamiento no son evaluadas a modo de examen, más bien tiene que ver con su validez y la pertinencia en la temática. Todo el miembro del foro deberá participar y brindar su opinión personal sobre cada tópico abordado. El objetivo del grupo radica en la búsqueda de la concientización sobre las políticas culturales y sus mecanismos con los que cuenta para evaluar su grado de eficacia, ¿vale? Muy bien. Los tópicos que veremos son la evaluación de indicadores de las políticas, la diferenciación entre una política pública y una política cultural, la presentación de las agendas de desarrollo municipal y local que leyeron todos en sus insumos, y bueno, una comparativa obviamente entre las coincidencias y divergencias de los mismos. Además, nos gustaría abarcar la importancia de la evaluación de las políticas culturales y las ventajas e inconvenientes de los mecanismos de evaluación de las políticas que están implementando actualmente. El rol va a ser Fernando, enseguida Melissa, después Francisco, y así en lo sucesivo para cada pregunta. Cuando se integre Alejandro, lo añadiremos después de Francisco. Correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Rojas. Soy de la ciudad de Monterrey. Radico en el municipio de San Nicolás de los Garza. ¿Mel? Bueno. Hola, yo soy Melissa Zanini, andiano, de aquí del DF. Vivo en lo que es la delegación Azcapotzalco, la Nueva Santa María. ¿Francisco? Sí, soy Francisco Calva Rodríguez, tengo 57 años de edad, soy profesor de 40 años de servicio y promotor cultural del mismo tiempo. Radico hacia el norte de la ciudad, actualmente en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Ocurre como en Monterrey, todo está pegado ya, el Valle de México. Mi nombre es Álvaro Alejandro Jara Rangel, vivo en el estado de Querétaro, en el municipio de Santiago de Querétaro de Arteaga. Bueno, pues me presento, soy Jessica Martín, como ya les había comentado anteriormente, radico tiempos parciales entre el Distrito Federal y Guadalajara. En Guadalajara vivo literalmente en la zona metropolitana, entre Guadalajara y Zapopan. Entonces, bueno, fungiré como moderadora entre estas intervenciones. La agenda local se pretende en el sexenio pasado, no es la que está en vigencia. Esta fue proclamada por el Plan de Desarrollo Nacional en la estafeta de Felipe Calderón. Y bueno, las respuestas serán contextualizadas al tiempo y forma de ese momento. La dinámica de la ronda son 2 minutos por respuesta. Les digo tiempo, inicia la participación con la secuencia que ya habíamos acordado. Cuando falte 1 minuto les voy a enseñar el celular, cuando falten 30 segundos les voy a enseñar el celular para que finalicen su participación. Con base en el insumo agenda desde lo local prevista en el sexenio anterior, ¿cuál es su percepción de que el rubro cultural estuviese ubicado en el cuadrante número 3, en el cual se incluye el desarrollo social incluyente? Tiempo. Pues esta percepción de lo ocurrido en este periodo presidencial no llega a impactar de forma importante al municipio. Los municipios tienen una tradición política, es decir, prácticamente han gobernado los mismos partidos, los mismos municipios por largos periodos, y entonces la forma de ejercer estas políticas es muy similar y por lo mismo también muy difusa, ¿no? Cada municipio tiene unos lineamientos o una, digamos, personalidad de administrar la cultura y de interpretar a su modo estas como libertades o espacios que de alguna forma el plan nacional establece, ¿no? Ajá. Entonces, por el lado de la promoción de la lectura, no creo que haya habido un impacto importante. No somos una comunidad más lectora en este municipio y mucho menos creo que a partir de un plan de gobierno. No hay un referente directo del municipio alentando a esta actividad. Y por el lado de la conservación y el patrimonio, probablemente sí hay un poco más de actividad, pero
no necesariamente vinculada a este plan nacional, sino al interés de algunos sectores, algunas asociaciones civiles, historiadores locales que han tomado una causa de esta promoción de los patrimonios históricos, y probablemente he utilizado algunas de las herramientas de este plan nacional, pero no directamente desde esta iniciativa federal. Tiempo, Melissa. Me gusta cómo desarrolla lo del el punto social incluyente, ya que se hace énfasis en lo que es los sectores vulnerables, ¿no? Y a su vez los combina con las actividades de convivencia, pero ahí es donde se pierde un poco lo que se retoma, de lo de las políticas públicas y culturales, ya que se llegan a confundir dichas actividades y pues, ¿cómo decirlo? Siento que no se ha generado ¿un qué, perdón? Vínculo. Exacto, o sea, no se ha generado un vínculo entre los dos y siento que está un poco difuso. E inclusive la propia lectura, siento que no venía mucho texto, solo venían muchos, imágenes como de los indicadores y siento que realmente le faltó como más texto. ¿Qué? Bueno, eso siento yo. Perfecto. Francisco. Tiempo. Quiero hacer énfasis en que son dos estilos de gobierno muy distintos. La administración del presidente Calderón centró su política, tanto interna como externa, en la lucha contra el crimen organizado. No podemos separar las agendas en el desarrollo social porque todo está integrado. No podemos entender que las comunidades son las mismas que en la administración anterior que esta. El mapa geopolítico cambió, Fernando. Cambió por las elecciones intermedias. Si vemos el panorama anterior, tenía otro color. Hoy el panorama es muy distinto y, como bien señalas, esto implica en el estilo de gobernar, en las formas de gobernar, en sus intenciones de gobernar. Desde luego esto impacta directamente en las políticas públicas. Por otra parte, por ejemplo, desarrollar el bicentenario. Ahí está la estela de luz, la mega biblioteca del presidente anterior y una serie de infortunios en política de pones y te vas y de ahí para arriba. Hoy la administración federal sigue centrando sus esfuerzos de desarrollo social ahora en ejes específicos de México en Paz, por ejemplo, en donde toda la agenda tiene por recuperación la formación ciudadana, tiene un cuidado especial para los valores, tiene un efecto especial sobre el camino hacia la democracia. Entonces yo no puedo separar la política cultural, la política pública, de toda esta visión holística. No creo que sea conveniente separarla. Bien. Muy bien. Yo considero que está correctamente adecuado en este cuadrante porque, revisando también parte de los insumos que teníamos, las políticas culturales que está probada su efectividad tienen el modelo de perseguir la democracia cultural. Entonces, si en este cuadrante también nos está hablando de ser incluyentes, entonces está muy ad hoc. Ahora el reto del Estado o de las instituciones que diseñan políticas culturales es cómo lograr que la sociedad, sobre todo las minorías sociales, se apropien de los servicios y los bienes culturales. Entonces considero que está bien enfocado o bien programado en este cuadrante. ¿Conocen qué es el desarrollo social incluyente, Fernando? Directamente del plan no tengo una referencia
directa y tampoco tengo una referencia de lo que se está estableciendo aquí en lo local. Oigo el término de incluyente en función de los sectores menos favorecidos, básicamente cuestiones que tienen que ver con los niveles socioeconómicos y algunas cuestiones también como discapacidades, personas de la tercera edad, etcétera, pero desconozco la estructura de una planeación en ese sentido. Probablemente la haya, pero la desconozco. ¿Sabes qué es o qué entiendes por desarrollo social incluyente? Bueno, integrar precisamente todas las herramientas que tenemos como sociedad, pero para todos los sectores, obviamente, o sea, la parte productiva, la parte laboral, la parte educativa, la parte que tiene que ver con la promoción de los derechos de otros ciudadanos, y en ese sentido yo creo que hay todavía algunos atrasos importantes porque la sociedad regiomontana en general no ejerce mucha presión social para hacer valer sus derechos, y eso se ve reflejado en algunas cuestiones como el transporte público más caro del país, las cuotas universitarias más altas del país, y muchas otras cuestiones, ¿no? O sea, creo que es como una relación causa y efecto. Bien. ¿Melissa? Yo siento que a su vez no hacen mucha acción, por así decirlo, en lo que es los sectores vulnerables, ¿no? O sea, a veces es absurdo como, o sea, dice que es incluyente, pero algunas veces no se incluye como tal a esos sectores, y pues ahí es donde esto tiene su doble moral, ¿no? Y por ejemplo aquí en el DF, o sea, sí hay gente que retoma sus derechos y los exige, pero a su vez existe el conformismo. Entonces así como de, bueno, pues ya alguien más lo hizo, ya no, ni me preocupo ni me ocupo. Entonces, pues no es como tal un desarrollo social incluyente. Y vuelvo a repetir, o sea, no se le toma mucha énfasis en lo que es los sectores vulnerables. Por ejemplo, yo no he visto como que haya demasiados apoyos pero cierta preocupación de impulsar, no sé, actividades culturales por ejemplo, con personas de la tercera edad. Apunto. Estamos hablando peculiarmente del sexenio pasado. ¿Cómo lo viste? Híjole, pues yo estaba más chica, entonces... yo tengo 22, entonces, pues sí, fue así como de, ¿what? Eso no estaba mucho en mis preocupaciones, ¿no? ¿Qué recuerdas? Pues lo que recuerdo es que pues había mucho movimiento fue realmente, yo creo que cuando empezó lo del narcotráfico y empezó como el boom de los narcos y el tráfico de drogas, y yo es lo que más recuerdo. Y o sea, no creo que hubiera mucha infraestructura hacia alguna actividad cultural. Es lo que yo recuerdo. O sea, ¿qué más? A ver, sí, creo que sí, es lo único que recuerdo. Francisco. Nuevamente voy hacia el mapa geopolítico y la confrontación de los sistemas económicos. El modelo neoliberal contra otro sistema económico que tiene una base más popular. Se dice populista, pero me parece peyorativo, entonces es que es una base más popular. Esto se matiza en las diferentes entidades, en las diferentes localidades. En la Ciudad de México se otorgan beneficios a los adultos mayores, a las madres solteras, se pugna por respeto a la diversidad sexual, se da una cobertura sociopolítica en ese orden de ideas. Y caminando unos cuantos metros hacia los municipios conurbados hay otra política de asistencia social. Esto tiene un impacto muy importante en políticas públicas, los estilos de gobierno, insisto. A nivel municipal, depende de qué municipio se trate,
Recordemos que hacia el centro del país están concentrados, por ejemplo, el Estado de México concentra una gran parte. El municipio de Catepec es de los de mayor población a nivel nacional. Entonces tendríamos que establecer de qué municipio estamos hablando y cuál es su política en cuanto a asistencia social. En general el país sí ha cambiado, ha sido más sensible por las proclamas universales y garantías que se dan en el concierto internacional, y la pugna por el poder tiene que traducirse en políticas que tengan más cercanía con la gente o mayor aceptación y perfección de un buen gobierno. Estamos oscilando entre el Estado de Derecho y el Estado Bienestar, el cómo se obtienen beneficios sociales para las mayorías. Hasta ahí mi comentario. Tomar en cuenta la opinión de minorías sociales, por ejemplo, personas con orientación sexual distinta, grupos étnicos minoritarios, personas con capacidades diferentes, es lo que yo entendería por inclusión social. O bueno, sería importante también en una política cultural que pretende ser incluyente social, que determine el concepto de inclusión social. En la métrica del desarrollo social incluyente propuesto en el Plan de Desarrollo Local, en el sexenio anterior, se considera como categoría de evaluación que el municipio sea promotor de la lectura y patrimonio histórico. ¿Consideran entonces que la forma en la que se piensa evaluar al municipio en el rubro cultural es adecuada? Tiempo, Fernando. No creo que sea la adecuada, porque precisamente hay una falta de indicadores que nos permita al día de hoy hacer una evaluación de los logros obtenidos. No hay los suficientes argumentos tampoco sociales como para pensar que a través de una estrategia de alguna política pública, de alguna política cultural, haya habido algún cambio social, o al menos que se perciba de esta manera, tampoco lo hay. De alguna manera seguimos teniendo el mismo tipo de problemáticas que teníamos en el sexenio anterior. Seguimos con los mismos niveles, por ejemplo, de violencia, de inseguridad. Últimamente se han ido incrementando con una fuerza un poco más preocupante. Carencias educativas. Entonces no creo que haya logrado impactar de forma positiva, y tampoco creo que haya logrado justificarse desde la planeación misma, porque no sé, en todo caso, una vez que se establecen estas políticas, quiénes son los que van a garantizar que estas políticas se cumplan, quiénes tienen la responsabilidad directa de ejercerlo, porque desde la cuestión municipal estos cargos son muy variables, muy movibles, pueden cambiar de funcionarios de un día para otro, y entonces las estrategias y las prioridades cambian, ¿no? Entonces no creo yo que haya una forma en este momento de evaluar de manera positiva este plan ejercido en el sexenio anterior. Gracias. Bien. Elisa. Creo que no, o sea, no ha habido como un cambio. Bueno, sí ha habido un cambio. Vuelvo a retomar lo de Fernando. De hecho, ha aumentado más lo malo que lo bueno. Y no, o sea, pues no, desde el sexenio anterior creo que no se ha tomado como la importancia de que, ahora sí, de llevarlo a cabo, pues, puesto que siento que no ha habido como una tal importancia o un gobierno que realmente se interese en las preocupaciones de los demás. Siento que solo se ve por su propio beneficio. Entonces, no siento que haya mejorado. O sea, siento que vamos en declive ahora. Y eso es más preocupante, puesto que está afectando muchos sectores, ¿no? Tanto el cultural como el económico, el social, o sea, no nada más afecta el cultural. Y creo que se debe se debe impulsar este desarrollo social para realmente poder generar un cambio y que sea notable, porque yo no he visto un cambio relevante. Sí, ahorita habrá mucho interés, ¿no? Por
por lo de la diversidad y equidad de género, o sea, va ahí más o menos, pero no siento que se esté llevando como a cabo muy bien las estrategias que se están tomando ahorita. Y bueno, es lo que yo pienso. Okay. Bien. Francisco. Bueno, me baso en mi comentario anterior para impulsar una política en cualquier orden de gobierno en relación al hábito de la lectura, el fomento a la lectura, los públicos y su lectura, los géneros literarios, pues partiríamos de un diagnóstico. ¿Qué leemos los mexicanos? ¿Qué publicaciones leemos? Si leemos en línea, si leemos en impreso. ¿Cuántas publicaciones surgen en México y de qué género se dan? Es de los países que más revistas editan. Y de estas, gran parte son de espectáculos, de deportes, de moda. Las menos son de cultura, científicas o de algunas áreas específicas de música, teatro, danza. Pero se va reduciendo el número de lectores por especialidades y los campos de interés. Por otra parte, el fomento de una habilidad, de un gusto por esta práctica, depende también de toda una infraestructura, como comentaba hace rato, desde el personal adecuado, los espacios, los acervos, el pretexto para encontrarse con nuevos autores, con nuevas tendencias de los temas, y buscar incluso mejoras en la percepción que se tiene del mundo a través de leer. Yo creo que si queremos escribir, primero tenemos que leer mucho, ser lectores voraces, y creo que en mi país existe un cúmulo de autores, de fuentes, pero falta una articulación de todas estas partes para que se pueda dar, como en otras cosas que han quedado pendientes, como asignaturas todavía por desarrollar. Entonces, a nivel municipal no se ha podido resolver, como no se ha resuelto incluso en grandes instituciones. Creo que no fue la adecuada, pues no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Creo que se redujo entonces al ámbito nada más, o a los elementos de lectura y patrimonio. Entonces creo que está quedando corto en lo que puede abarcar la cultura. Como apunte, quiero hacer patente que en el sexenio de Felipe Calderón, con motivo del bicentenario y centenario de la Revolución e Independencia respectivamente, se quiso implementar un programa de rescate al nacionalismo y a los actos cívicos, si bien no sé si queriendo apelar al civismo, o por lo menos no muy bien planteado, pero se quiso hacer. Aunado a ellos, en cuanto al patrimonio histórico, se quiso hacer un rescate peculiarmente en el área del Distrito Federal y de Guadalajara, con la preservación de algunos monumentos y casonas. Creo que también en Monterrey lo llegué a ver, cercanos al Paseo de Andalucía, pese a que no son tantos, y que bueno, luego después de todas las catástrofes realmente no sé cómo están actualmente, pero en ese momento del sexenio pues sí se hizo. Y en cuanto a la promoción de la lectura, es importante tomar en consideración que en ese momento como dirían vulgarmente, se tallereó mucho con lo de la promoción a la lectura. Las escuelas, sobre todo medio superior, se vieron obligadas, porque realmente no fue sugerida, se vieron obligadas a participar en la promoción a la lectura y hacer que los alumnos leyeran un material propuesto por alguno de los profesores. Sin embargo, me parece que podría ser pertinente anotar que esto no fue llevado a cabo en las escuelas profesores culturales, sino por maestros de español, que quizá no tendrían las capacidades y aptitudes para acercar de manera muy adecuada la literatura a los estudiantes. La agenda local pasada fue considerando la planeación de una política cultural. Me explico. ¿Creen que la medición en la que proponen un autodiagnóstico para los municipios en el área cultural fue considerando las políticas culturales que en ese momento se tenían, si es que las había, o generar una nueva? Fernando. No, yo creo que había un desconocimiento muy amplio de estas
políticas en lo general y en lo particular, y que definitivamente estas políticas seguían un proceso más bien como de vinculación. Es triste, pero es la realidad. O sea, se ejerce el presupuesto de la cultura y las acciones culturales en función de los intereses partidistas, ¿no? En función de las promociones personales de algunos personajes vinculados a la política. Al menos así opera aquí en la entidad. Y todo lleva no necesariamente este fin de o llevaba, pues es que es algo histórico, no es algo que haya cambiado mucho, porque insisto, la configuración sigue siendo muy similar. No hay no creo que haya un conocimiento muy profundo, y si lo llegara a ver, no creo que hubiera los mecanismos adecuados para aplicarlos, incluso desde la parte legislativa. O sea, no hay unos reglamentos. Por ejemplo, el municipio de San Nicolás no tiene ninguna ley, por ejemplo, de cultura. Entonces, de alguna forma, nada lo obliga a ejercer estos lineamientos. Podrían no pasar de ser unas simples recomendaciones, y ellos tendrían el criterio de si la aplican o no la aplican, porque no ha promulgado ninguna ley en materia de cultura para el municipio de San Nicolás, y no es muy diferente en el resto de los municipios del área metropolitana. Monterrey. Uh-huh. Sí. Gracias. ¿Melissa? Sí, ya. Pues creo que del sexenio anterior al actual no sé, o sea, sigue centralizado lo de las políticas culturales. O sea, nada más lo que es el CONACULTA y la Secretaría de Cultura se encargan de eso. Y, por ejemplo, no ha cambiado el miembro de esta institución, ¿no? O sea, porque ya está como muy establecido, y siento que están tomando ideas de hace mucho tiempo atrás. Y creo que deberían de renovarse y darle más oportunidad a gente joven para que pudiera hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, en este tema de la literatura, o sea, yo veo que sí, últimamente ha habido mucha promoción y muchos anuncios con respecto a la difusión de lectura, pero no sé, siento que no ha funcionado de tal modo, porque pues por tiempos o trabajo o escuela, o sea, la propia sociedad no lo hace. Entonces, no siento, o sea, siento que, bueno, son muchos puntos, ¿no?, de los cuales hablar, pero creo que es también el propio interés, ¿no?, y crear el hábito. Entonces, siento que no se ha generado un cambio. Ok, tiempo, gracias. ¿Francisco? Bueno, pues yo creo que es un poco repetir lo que han estado mencionando. Las reformas estructurales, las leyes secundarias que inciden en las instituciones que tienen por misión el trabajo cultural en todo el país, en sus 3 niveles, están sujetos a una reforma que tiene implicaciones de reestructuras profundas al interior de esas casas, y cómo permean hacia la sociedad. Pues claro que es algo similar a lo que pasa en el terreno educativo en este momento. Por otra parte, hay municipios que por su vocación económica y sociocultural tienen destinos más claros. Me quiero referir, por ejemplo, en el caso de los pueblos mágicos, aquellas localidades que tienen el registro de algún patrimonio de la humanidad. Entonces, gracias a estos baluartes, hay criterios y hay cosas que serían difíciles para tocar, porque ya fueron un logro muy significativo. ¿Sí me explico? Entonces, estos casos excepcionales pues tienen esas ventajas. Pero así como se hicieron los argumentos para los pueblos mágicos, y es innegable que han reactivado las economías, se han reinventado las economías, a través de la cultura y del desarrollo social en general, sí es posible generar nuevas formas de desarrollo. Hay ciudades en el mundo que nos han dado claros ejemplos, y en México también. Recuerdo el SECAM de Oaxaca, un centro de adiestramiento musical
prepara a los jovencitos de la región Mije a niveles de lo más exigente de acreditas en el mundo y regresan a sus comunidades a seguir formando grupos. Entonces ahí se cierra el círculo en una misma comunidad. De ahí la triada: cultura, sociedad, educación. Gracias. No está considerando a una política cultural. Vemos una vez más que tenemos una visión reduccionista de cultura. Se piensa que cultura es solamente libros, literatura, artes, o en este caso patrimonio, zonas arqueológicas, patrimonio arquitectónico, monumentos históricos, y estamos reduciendo el término de cultura a esto. Yo creo que es importante que en toda política cultural se establezca también qué se entiende por cultura y que se tenga una visión, un concepto antropológico o un concepto totalizante, que dicen algunos autores, de cultura. ¿Qué es cultura? Todo lo que hace el ser humano y que nos distingue de los animales. Algunos autores dicen eso, ¿no? O algunos autores dicen que todo es cultura. Entramos ahí a lo mejor en un poquito de polémica, pero sí es importante establecer el concepto por el cual estamos partiendo de cultura. Permitiéndome hacer un breve apunte en cuanto a la pregunta anterior, no sé si el punto de hacer un autodiagnóstico fuese tan certero si no se le implicara en el sexenio anterior el dar ciertos parámetros muy establecidos, puesto que la contextualización territorial es muy diferente. Quizá no podríamos atrevernos a decir Guadalajara es lo mismo que Monterrey, ni es lo mismo que Ciudad de México, pese a que las tres sean capitales, pese a que sean urbes, pese a que sean un largo etcétera. No es igual su contexto territorial, político y social, y creo que eso fue como un primer punto de disyuntiva para la planeación de una política cultural particular, y que no se contextualizó propiamente a cada región. Retomando la siguiente pregunta, ¿consideran pertinentes los parámetros e indicadores propuestos por las agendas para los municipios y localidades? ¿Y creen que se deben o pueden unificar los criterios de evaluación para todos los municipios de una misma región? No, yo de hecho creo que no son los pertinentes. Creo que falta una visión más local. Creo que es una visión muy central de las problemáticas culturales. Incluso es una visión desde el mismo presupuesto poco clara. Yo no tengo ahorita manera de saber cuáles son los indicadores por los cuales se destina determinada cantidad en cultura hacia un estado u otro. O sea, sé que eso lo determina el estado en función de su plan estatal de desarrollo, pero debería haber a lo mejor por parte desde la política federal un mínimo y un máximo. Bueno, a lo mejor un máximo no sería lo ideal, pero sí un mínimo. Es decir, ningún estado de la República puede invertir menos de esta cantidad para efectos de infraestructura, de talleres, etcétera, ¿no? Para asegurarnos que de alguna manera estamos todos partiendo de un suelo parejo, ¿no? En ese sentido. Creo que no es lo adecuado. Creo que tampoco es lo adecuado en cuanto a representatividad, porque, por ejemplo, hablamos de factores de inclusión. Yo no veo que las políticas culturales estén también siendo conformadas por gente de las comunidades indígenas. Sí se habla de ellas, sí se piensa en ellas, pero no las veo participando en el proceso de la creación de estas políticas. Entonces, creo que ese es el tema, y también las formas en cómo se percibe la cultura y las necesidades culturales de cada estado son muy diferentes. En mi mismo estado, Nuevo León, el norte es totalmente diferente al sur. Es un estado grande y no es nada más diferente en cuanto a la forma de pensar, es diferente en cuanto al clima, en cuanto a la alimentación, en cuanto a las necesidades en general. Entonces no se puede establecer una política central que Monterrey determine cómo van a ser todas estas políticas en el resto de los 51 municipios del estado de Nuevo León. Esa es mi participación. Gracias, Fernando. ¿Elisa? Siento que no es lo mismo, o sea, no puede ser el mismo para cada
bueno, sí debe de ser el mismo, pero no sé, o sea, es muy diferente cómo se lleva a cabo en cada municipio. O sea, no es lo mismo o sea, lo que se hace en Jalisco que lo que se hace aquí en el DF. O sea, por mucho que esté estructurado, siento que no es lo mismo. Más que nada, siento que cada municipio es distinto y como cada municipio es distinto, debe de realizarse conforme a sus necesidades y lo que realmente se busca, ¿no? Bueno, eso pienso yo. Perfecto. Gracias. Francisco. Bueno, opino igual que mis compañeras y mi compañera y mi compañero. Por ejemplo, me quiero referir a la gran Ciudad de México, sus 16 delegaciones. Las delegaciones que están hacia el sur, que todavía se consideran como la provincia del Distrito Federal, tienen zonas rurales y su desarrollo sociocultural, económico, sus fiestas patronales, sus tradiciones y en general toda su cultura se regionaliza por barrios y colonias. Hacia el norte de la ciudad, en la delegación Gustavo Madero, quedaron atrapados pueblos como el pueblo de San Juan de Aragón y su batalla del 5 de mayo, del Peñón de los Vados, en fin. Entonces tienen formas y maneras de ver su cotidianidad. Surge también el folclore urbano, se van desarrollando características de la gran ciudad y como mencionan mis compañeros, los programas asistenciales a esta cultura tienen que particularizarse. Son muy distintas los asentamientos irregulares. Quiero pensar en otras colonias hacia el área de Santa Fe. Las necesidades y sus usuarias son muy distintas a las zonas marginales de la Martín Carrera o de Iztapalapa, ¿no? Entonces coincido con mis compañeros que debe de existir así como existe una didáctica adecuada a cada alumno, debe de haber un programa de desarrollo social y cultural acorde a cada comunidad, con la participación de los diferentes agentes que pertenecen a esa comunidad. Si no se les toma en cuenta, si no se perciben las necesidades, si no se les involucra en la gestión, en el proceso, es muy distinto, estaríamos fomentando el trato clientelar y no el desarrollo de las comunidades. Gracias. No los considero pertinentes, insisto, están reduciendo la cultura y la cultura engloba más elementos, más aspectos, más rasgos culturales a considerar. Sí podemos tener algunos indicadores unificados, pero no se puede con todos. ¿Por qué? Porque cada municipio es una comunidad cultural distinta, tiene necesidades distintas. Y para que una política cultural sea exitosa, tenemos que responder precisamente a esas necesidades de la comunidad. Entonces van a ser necesidades diferentes, indicadores distintos.